Hoy vamos a reflexionar el texto que la liturgia nos ofrecía y que interrumpe un momentico estos 5 domingos que estábamos hablando del pan de vida para celebrar esa especial festividad de la Asunción de la Virgen. De la Asunción de la Virgen, que nos tiene que traer mucha esperanza porque ya está con Dios en la eternidad y para allá vamos. ¿Quiénes? Todos nosotros. Todos nosotros. Es una fiesta de gran esperanza, pero quería recalcar inicialmente varios aspectos porque preparando e investigando desde el Concilio Vaticano II, el mismo Pablo VI, venían insistiendo y se viene insistiendo en una correcta mariología, preocupados porque se ha desviado hacia muchos lados. Incluso el padre Hernán tenía una charla muy bonita sobre la Virgen María, hablando de que nos centremos y partiendo incluso del Magnificat. 10 veces menciona a Él. Él ha hecho cosas en mí, Él dispersó, Él. El centro de nuestra fe es Jesús, no lo olvidemos. Y el mismo sacerdote en la Eucaristía que asistíamos hablaba que le debe dar susto, como había dicho el padre Emilio Betancourt, que Dios le debe tener miedo a María. Decía él, se debe asustar, porque es que en una mala mariología, en una mala devoción, nos hemos ido yendo por miles de ramitas. Entonces, que qué bueno que este texto nos la volviera a ubicar como esa mujer de fe creyente y perfecta discípula. Que no nos quedáramos solo en lo que hablaba el padre Hernán, decía, en las muletas que necesita el que tiene una fe raquítica, que son las apariciones, los mensajes, que dijo esto, que dijo lo otro, no desconocerlos, pero que nos ubiquemos y que miremos decía la otra ala del pajarito, porque un pajarito con un ala no puede volar, la otra ala que es la adecuada. Si algo tendríamos que aprender de María es que nunca estuvo sola, siempre en comunidad. Y yo me digo muy devoto de la Virgen María y nunca voy a comunidad, y nunca asisto, y nunca estoy. Entonces, ¿qué es lo que mi devoción hacia dónde? Mi devoción está orientada hacia dónde. Si María, lo principal de María, y decía el padre Hernán, ojo con esos cuadros que la pintan destrozada, sola en la cruz. No, nunca estuvo sola, siempre en comunidad, como principio de la nueva iglesia, de la nueva creación, a través de su Hijo Jesucristo en su vientre. Entonces yo, por ejemplo, me digo, no, consagrado a la Virgen, ¿estás en comunidad? No. Devoto de la Virgen, ¿estás en comunidad? No. Entonces, ¿qué es lo que aprendes de la Virgen? ¿O qué son las enseñanzas? Entonces el Padre decía y reiteraba en la Eucaristía que fuimos nosotros, y no solo nosotros, escuché varias, el padre Pedro Justo insistía mucho, ojo, que es que el centro de nuestra fe es Jesucristo. María no es la que salva, María no es la que salva, María es intercesora y nos enseña muchas cosas, y es la madre nuestra, madre de la iglesia, y como vamos a ver en esa liturgia nos decía, el arca de la nueva alianza. Son varios títulos y varias cosas, pero que ojo a esa mariología mal vista, mal llevada, que nos ha llevado en nuestros pueblos de toda Latinoamérica a dejar a un lado a Jesús. Y primero María, no, yo soy devoto de la Virgen, yo le oro mucho a la Virgen, bien hecho, el rosario orado, bien hecho, pero valga la oportunidad en esta fiesta que celebramos de aprender de María otras cosas, de no quedarnos, repito, en esa religiosidad sociocultural popular, sino que el centro es Jesús, que María es lo que es por Jesús. María es lo que es por Jesús y fue escogida en medio de su humildad y su pequeñez por Dios para llevar, mejor dicho, Dios nos visitó a través de las entrañas de María, y eso es muy lindo y es muy meritorio, pero María es lo que es, tercera vez, por Jesús. Entonces, que ojo, y decía el Concilio Vaticano II, le pido a los predicadores, le pido a los laicos, le pido a los sacerdotes, le pido al magisterio de la iglesia, a todos, que reorientemos la mariología desde las escrituras, desde lo que encontramos en los textos escritos de la Sagrada Escritura, que no pongamos a decir, a irnos por donde no es, que por favor, una correcta mariología, que es muy importante, es la madre de Dios, es la madre nuestra, es la madre de la iglesia, pero que si nos desviamos,
lo que hemos hablado, una virgen gigante y un Jesús de este tamañito, un Jesús chiquitico. No es que primero pequeño, primero es la virgen, no, primero es Jesús. Creemos que nos salvamos por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y el padre Hernán decía algo que tal vez les comenté en esa reflexión que hicimos y me llamaba mucho la atención, que desde la Edad Media viene esta frase, a Jesús por María. Y decía él, no, es al revés, a María por Jesús, porque creyó en todo en él, porque fue la perfecta discípula, porque fue una fe a toda prueba. Entonces, por Jesús a María. Miren que es que son cosas que a cualquiera le dicen y hasta muchos cuando se les habla de esto o no vuelven o les da rabia o se... No, es desde una sana doctrina. Es desde el decía, apoyémonos en el magisterio de la Iglesia, Concilio Vaticano II, Marialis, una cartica que tiene también el Papa, desde ahí, desde una sana espiritualidad a María, pero nos hemos desviado y nos hemos ido al extremo. María, primero María y Jesús. Vamos a ver si queda tiempito para el Hijo de Dios, Entonces, qué bueno aprender de María tantas cosas que tiene para enseñarnos, tantas cosas que vamos a mirar en este texto de la visitación, que lo aprovechan para anunciarlo como evangelio en esta fiesta de la Asunción, no Ascensión como decían por ahí unos. No, Asunción fue llevada, Ascensión subió por él, Asunción fue asunta al cielo y no experimentó la corrupción. ¿De dónde salió eso? Ojo, vamos aclarando. Es un dogma de fe. En ninguna parte, busquen en las escrituras, van a encontrar ese dogma de fe de la Asunción. Un dogma es una verdad irrefutable que la Iglesia declara como cierta, pero en ninguna parte, y nos decía el sacerdote en la Eucaristía Dominical, no vayan a buscar, que bíblicamente jamás van a encontrar que la Virgen fue asunta al cielo, que no experimentó la corrupción de su cuerpo. Entonces es un dogma de fe, como son los 4 dogmas de fe acerca de la Virgen: concepción inmaculada, Madre de Dios, siempre Virgen y Asunción. Son los 4 dogmas de fe. Es por fe que creemos eso, no impuesto, sino que es un dogma, una verdad irrefutable. Entonces nos llama el texto, nos llama la Iglesia misma, nos llaman los padres de la Iglesia, nos llama el magisterio a una correcta devoción mariana, como en verdad debe ser. Y lo primero les decía, María nunca sola, siempre en comunidad. Siempre con los otros, siempre en el inicio de la iglesia, siempre en el aposento alto, en la cruz con otras mujeres. Y de la cruz nos da ese ejemplo grande, no salió al sepulcro, ni necesitó verificaciones de que su hijo está resucitado, salió a la vida y después al inicio de la iglesia, porque la fe era plena en las promesas de Dios. Es más, este texto nos va a decir algo muy lindo que le va a decir Isabel, y que ojalá nos quedáramos con eso: bienaventurada, porque has creído que se cumplirían en tu vida lo que Dios te dijo, las promesas de Dios. Esa es la bienaventuranza, creer que en nuestra vida se van a cumplir las promesas de Dios. Y nos hablaba la liturgia en el Apocalipsis, nos decía de una mujer como un sol radiante, con 2 estrellas, con unas cosas, nos describe en el fondo. Esa mujer de que habla esa lectura no es solo María, sino el pueblo de Israel, y somos cada uno de nosotros. Y hablaba de que había un dragón tratando de arrebatarle el hijo a esta mujer y que por eso tuvo que ir al desierto. Miren, y el dragón que tenía unos cuernos y que tenía otras cosas, o sea que era muy poderoso y tenía el poder para arrebatarle el hijo, entre comillas. Pero mire qué interesante, María lleva en su vientre ¿a quién? A Dios mismo, a Jesús, la presencia de Dios que viene a visitarnos. Y el dragón hablaba en el lenguaje de griego, que es la mirada hipnotizante de la serpiente, y que en estos momentos, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, hay muchos dragones tratando de quitarnos ¿qué? De apartarnos de ¿qué? ¿Qué es lo que lleva a María? A Dios mismo en su vientre, de apartarnos de la presencia de Dios. Entonces decía que María es ese arca de la alianza, la nueva arca de la alianza, va a decir San Lucas, en la que reside la presencia de Dios, pero que al igual que a ella, al igual que nosotros, estamos sometidos a muchos dragones, entre comillas. ¿Qué es dragones?
los enemigos que tratan de alejarnos de la presencia de Dios, aquello que nos roba la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es hoy? Cada uno sabe. Su pecado, la pereza, la soberbia, el orgullo, los mismos políticos y gobernantes, el deseo de tener, de poseer, todos esos dragones pretenden apartarnos de la presencia de Dios. Y entonces uno tiene que estar muy alerta, y a eso hacía alusión la ida al desierto y esta caminata que va a emprender María, meditando, orando la palabra de Dios, logramos evitar que esos dragones, póngale usted nombre a su dragón, nos aleje de la presencia de Dios. Y la tentación se alejó, recuerdan, hasta una nueva oportunidad. Entonces María acaba de recibir la anunciación y le acaban de decir que aquella que ya tiene 6 meses, Isabel, porque la mujer estéril, que nada es imposible para Dios. Entonces arranca el texto así, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 19. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. ¿Qué la movió? El que para Dios no hay nada imposible, la actuación de Dios, la anunciación, cuando Dios entra en nuestro corazón y en nuestra vida, cuando nos visita a través del Espíritu Santo, la primera respuesta es inmediatamente levantarnos, ponernos en camino e ir a servir. Prontamente, con prontitud, a prisa, dicen unas traducciones, se fue a la región montañosa cerca de Judea. Unos dicen que a Ain Karim, pero lo interesante es que si la presencia del Señor está viva en nosotros, no nos quedamos postrados, aplastados, tristes, deprimidos, sumergidos en medio de la situación. No vayan a creer que es que acaban de anunciarle que virgen y que va a concebir. Y ella preguntó, no trago entero, ¿y cómo será esto? ¿Viste? ¿Cómo es? Porque es que yo no conozco varón. Podía haberse quedado, no, a ver, yo pienso bien, ¿qué hago? Le digo, no. Ante la presencia del Señor en nuestra vida, nos levantamos de donde estemos, de la dificultad que estemos, y nos vamos a servir donde sabemos que nos necesita. Nos ponemos en camino. No permitimos, con la presencia de Dios en nuestra vida, que miren, lo que ha de nacer en ti es fruto del Altísimo, el Espíritu te cubrirá con su sombra. Dios habita en cada uno de nosotros. Dios está habitando en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros, pero se nos pierde esa presencia ante las dificultades, ante la enfermedad, ante la pandemia, hemos dicho, ante todas estas realidades. ¿Y qué hacemos? Nos postramos, nos deprimimos, nos sumergimos en tristeza, decimos no más. Recuerdan el texto de Elías, no más, hasta aquí llegué. Pero María, ante esa propuesta de Dios, ante esa acción, ante mira a tu prima, que ya es el 6º mes de aquella que decían estéril, se puso en camino, se levantó y a prisa. A prisa no es, ahí vamos, ahí voy. No, lo primero que produce Dios en nuestro corazón es movimiento, actuación y servicio. Se desplazó a una región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Miren, ante las actuaciones de Dios en nuestra vida podemos ser Zacarías o María. ¿Recuerdan a Zacarías? Dame una prueba, pidió una prueba y se quedó mudo. La falta de fe, la falta de prontitud ante la respuesta a la propuesta de Dios nos lleva a quedarnos sin palabra, sin tener que decirle a nuestros hijos, sin tener que decirle a los que están en angustia, sin palabras de aliento para el enfermo, sin palabras de aliento para el necesitado, sin palabras para nuestra esposa, sin palabras en nuestro hogar, porque como pedimos una señal muy diferente a María, que creyó, bienaventurada tú que has creído, y se le dio la señal, ya le va a decir Isabel. En cambio Zacarías pidió una señal y quedó mudo, Recuerdan los fariseos, a ver qué señal haces para que creemos, qué obras haces, qué tal cosa. No. Dejemos a Dios ser Dios, que Él sabe. Pero cada rato estamos pidiendo constataciones, estamos pidiendo milagros, estamos pidiendo, a propósito de la Virgen, apariciones, estamos pidiendo cosas extraordinarias. No,
Dios se manifestó en la pequeñez de la esclava. Va a terminar diciendo ese maravilloso canto del Magnificat. Ha hecho cosas grandes en mí el poderoso. Entonces somos o Zacarías pidiendo señales y quedándonos sin palabra. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como el discípulo y tener palabras de aliento. Es muy grave cuando nos quedamos mudos, cuando no tenemos que decir. ¿Por qué? Porque esta palabra no la engendramos en lo profundo de nuestras entrañas, porque Dios viene diariamente a visitar las profundidades de nuestras entrañas. Lo vemos en María. Por eso decían los padres de la iglesia que es tan grave el pecado del olvido, porque Dios constantemente nos está visitando en un familiar, en la esposa, en los hijos, en un amigo, en los hermanos de comunidad, y nosotros no nos damos cuentas porque estamos pendientes de señales como Zacarías. Como Zacarías entró en casa de Isabel. No es quedarnos afuera, no es desde afuera, es entrando al interior, valga la redundancia, de quien sabemos nos necesita. Si Dios nos habita en nuestro interior, si verdaderamente nos levantamos y nos vamos a servir a pesar de todas las dificultades que tengamos y que estemos experimentando, es que es entrar en contacto con el otro. No es solo hacer la visita, es entrar a la profundidad del corazón al otro y llevarle la que llevaba María en su interior. A Dios mismo, a Jesús, al Hijo del Dios vivo, llevaba la presencia de Dios. Y cuando tenemos la presencia de Dios, cuando descubrimos que Dios nos habita, no nos podemos quedar callados, estancados, acomodados, sino que tenemos que llevar esa presencia al interior de tantos corazones y de tantos hogares que nos necesitan. Y eso nos enseña María. Devoto de María, sí. ¿Cómo estás llevando la presencia de Dios a donde te necesitan? Y llevó esa a Jesús, no dijo, aquí vengo yo, Isabel, aquí vengo yo, la grande, No, el Magnificat va a manifestar su pequeñez, su humildad, que es lo que nos tendría que enseñar, que no es la que tiene que sobresalir. El sacerdote el domingo nos decía, lo más lindo de María es que siempre supo ocupar el lugar que le tocaba. Lástima que nosotros no sepamos cuál lugar le tocó. Lástima que no sepamos y la ponemos encima de Jesús. La ponemos más grande que Dios mismo, más grande que todos los... No. La grandeza de María fue que siempre supo ocupar el lugar que le correspondía. Y eso nos enseña a nosotros. Usted y yo ocupamos el lugar que nos corresponde, ¿no? ¿Cierto que no? Pretendemos cada rato ser diosesitos y hacer lo que nos provoca. Y entró a casa de Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. En cuanto se dio cuenta que traía Isabel, que traía María, el Espíritu Santo, entregó el Espíritu, entregó esa manera de ser. Cuando yo entrego el Espíritu, que es Dios mismo, entrego amor, alegría, paz, paciencia, bondad, afabilidad, bondad, todos esos frutos, la manera de ser de Dios. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Cuando nosotros hacemos una visita que sale de nuestro interior, ¿quién es el que nos habita? Dios, pero a veces sale amargura, mal genio, mal temperamento, cantaleta, renegadera y quejas, y supuestamente nos habita Dios. ¿Por qué saltó de gozo el niño? Porque se dio cuenta de que en María residía la presencia de Dios mismo en su Hijo Jesucristo, que era la llena del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo la habitaba. Y decir que me habita el Espíritu Santo es decir que me habita la manera de ser de Dios. Entonces eso es lo que tengo que llevar a ejemplo de María cuando visite, cuando me desplace, cuando hable, cuando sea testimonio de la presencia de Dios. Y hoy me daba cuenta yo, estudiando este texto, que la verdad es que fallan, pues hablo por mí, fallo demasiado, porque lleva a uno es otras realidades. Y no, la gente no salta de gozo. Esa es la alegría del encuentro con Dios, es la alegría profunda que tiene que gobernar nuestro corazón y nuestras entrañas si Dios nos habita. Pero uno a veces lleva
tristeza, quejas, orgullo, prepotencia, tantas cosas. Saltó de gozo el niño y saltó de gozo, es muy lindo, se está cumpliendo la promesa que le habían hecho a Zacarías sobre Juan Bautista. El niño será lleno del Espíritu Santo. En nosotros reconocen la presencia de Dios cuando estamos en algún sitio. Así como en María, que la reconocían la llena de gracia, lo reconocen en nosotros. De verdad que sale de nosotros cuando visitamos a alguien, porque esta alegría es característica y tiene un trasfondo del Antiguo Testamento. Dicen que el rey David, cuando estaba llevando el arca de la alianza a donde iba a estar, danzaba de alegría, y dice que el arca de la alianza David no la pudo llevar a su casa porque había muerto Obededom, uno de sus generales, y había muerto, la llevó a casa de Obededom, y porque Usá, un general, había muerto, entonces la tuvo que llevar a otro sitio, pero que saltaba de gozo, que danzaba. Esa es la alegría profunda que tiene que producir la presencia de Dios en nuestra vida. Y por eso dicen también que María es el arca de la alianza. Esa arca de la alianza que David transportó se quedó 3 meses allá donde este general Obededom, y María se quedó 3 meses donde Isabel. O sea, es la verdadera arca de la alianza. Pero arca de la alianza somos todos. Todos tenemos, a todos nos visita, está en nuestro interior la presencia de Dios. Por eso tendríamos que irradiar una alegría a prueba de todo. Porque es que a María le tocó pobreza, sufrimiento, exilio, huir a Egipto, de todo eso, pero mantuvo una fe luchadora y a prueba de todo. Se mantuvo firme porque creyó que se cumplirían en ella, ¿qué? Lo que Dios le había dicho. Y a nosotros, ¿qué nos ha dicho Dios? ¿Qué nos ha hablado a través de la Escritura? 1000 cosas nos ha dicho. El problema es que no las creemos. Por eso María es modelo de fe, de creyente perfecta. Y eso es lo que tenemos que aprender de María. Vuelvo y le reitero, no irnos para tantas otras cosas que no tienen nada que ver. En comunidad, con una fe a prueba de todos, y no necesitó pruebas de que su hijo había resucitado. Eso es muy lindo lo que nos enseña María. Hay que pedirle que interceda para que nos dé el Señor una fe a prueba de todo como la de ella, porque tuvo el drama y todo eso. Al final, cuando va a cantar, miren, el Magnificat no es el canto del que va viento en popa, decía el Papa, del que todo le sale perfecto, sino del que, a pesar del drama, de la enfermedad, del desempleo, de la crisis económica, de las dificultades en la pareja, cree que el Señor va a llevar a cabo en él la obra de la redención. Miren qué enseñanza de María con ese Magnificat, que a pesar de todas las dificultades, el Señor va a llevar a cabo la obra de la redención que él prometió. Como diría Job, yo sé que mi Redentor vive y que no va a dejar abandonada la obra de sus manos, que somos nosotros, que somos usted y yo. Qué bueno aprender de María eso y creer contra todo. Espero algunos ponen en paralelo con Abraham. Te haré bendición para todos, y María lleva en su vientre el que será bendición para todos nosotros. Es más, hay un himno oriental que dice que María es la toda oídos. María es que la toda oídos. Ya sabemos, escuchaba la palabra, la guardaba y la ponía por obra. Es lo que tenemos que aprender, eso es lo que nos enseña María y lo que nos dice cuando en el Evangelio según San Juan nos dice, hagan lo que Él les dice, ¿qué? Escúchenlo, guarden y pongan por obra. Eso es todo, e intercede por cada uno de nosotros y nos da estas enseñanzas. Si estás lleno del Señor, levántate y sirve, transmite alegría. Transmite esa manera de ser, que el Espíritu de Dios se note que tenemos el Espíritu de Dios, que Dios nos habita. Saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. ¿De qué dejamos llenos a los demás cuando los visitamos? ¿De la presencia de Dios? O vuelvo y repito, de angustia, de miedos, de temores, de dudas, de desesperanza, de fracaso, de miedos, de temores, ¿de qué? ¿De qué? Porque es que ante la presencia, ante María, arca de la alianza llena de Dios, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando con gran voz,
cuando uno está lleno del Espíritu Santo, grita, exclamando con gran voz. Ya vamos a escuchar lo que le va a decir a María. Y exclamando con gran voz, Isabel quedó llena de la presencia de Dios, que tendría que ser lo que nosotros debiéramos hacer en nuestro testimoniar diario de Jesucristo. Cuando vamos a comunidad, cuando nos reunimos con los demás, cuando visitamos nuestros familiares, cuando vamos donde un enfermo, que queden ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios mismo, la manera de ser, el Espíritu, manera de ser, de actuar o de influir en los demás. ¿Será que si actuamos, influimos o obramos en los demás como Dios querría? Casi siempre es como nuestros criterios, nuestra manera de ser, nuestro temperamento y nuestras cosas nos dicen. Nos hace un gran llamado este texto a eso. Exclamó con gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Mire, bendita tú entre las mujeres. Bendecir es ver lo bueno que hay en las personas. Ver lo bueno que hay en las personas. Vemos lo bueno que hay en nuestro esposo y en nuestra esposa, en nuestros hijos, o solo vemos los defectos. No, yo soy muy devoto de María. ¿Ves los defectos o bendices? O llevas bendición para que acojan al que es bendecido. O llevas la presencia de Dios. Bendita tú entre todas las mujeres. Ver las cosas buenas en las personas. Casi siempre nos clavamos es en los defectos. Es que tal cosa, es que esta otra, es que estos hijos, es que este no. Si no aprendemos a bendecir, a ver lo bueno en las personas, lo bueno que tienen, que todos tienen, aún el más malo tiene cosas buenas, no aprendemos a disfrutar de esta alegría y este gozo que quiere traer Jesús a nuestra vida, que quiere traer Dios al visitarnos, porque así como María, es morada de Dios, nosotros también somos morada de Dios. ¿Acaso no sabéis que sois templos vivos del Espíritu Santo? Que Dios habita en vosotros. Entonces desechad odios, mentiras, venganzas, todas esas cosas, y lleva alegría, bendice, porque termina este texto ahora con el Magnificat, que es un canto de alabanza y acción de gracias. Y esa es la idea. Si soy muy devoto de María, mi vida se tiene que transformar no en una quejadera, en una renegadera, sino en un canto en un Magnificat, un canto de alabanza y de acción de gracias, porque reconozco las obras que Dios ha hecho en mi vida, a pesar de todo lo duro que me ha tocado. Entonces dijo: bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Mire qué lindo, cuando alguien llega verdaderamente con la presencia de Dios, cuando refleja la presencia de Dios en la otra persona, se da agradecimiento y humildad y reconoce esa presencia. Lo mismo dijo David: ¿y de dónde a mí que el arca de la alianza me visite en mi casa? ¿Y de dónde a mí? Claro, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que yo cambie mis actitudes, para que yo cambie mi corazón. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Ya la reconoce. Es que ya en ese salto de alegría está en el trasfondo la venida de los tiempos mesiánicos, que traerá una alegría y una paz como jamás se ha visto. Ya vino el Señor, somos morada de Él, ya produce esta alegría en nuestro interior. A ejemplo de María, cuando visitamos a alguien, que hablamos, que transmitimos, bendecimos, nuestra vida es una quejadera o un canto de alabanza. Son muchas las llamadas que se nos hacen en esta fiesta, en esta visitación, evangelio que usan que proclaman, para esta fiesta, la Asunción de María. San Agustín dice algo muy lindo de María: antes de concebir a Jesús en su carne, lo concibió en su seno, en su corazón. Antes de concebir a Jesús en su vientre, lo concibió en su corazón. Y ese es el motivo principal de la bienaventuranza. Si la maternidad de María produjo bienaventuranza, la fe produjo la maternidad.
Ojo para que lo agarren. Si la bienaventuranza, si la maternidad de María hizo que la llamaran la bienaventurada, la fe de María produjo la maternidad. ¿El qué? El fiat y el sí de María. Ante lo que no conoce cómo será esto, no conozco varón. Entonces mire que por eso decían primero la engendró en su corazón a través de este himno oriental que decía María es llamada la todo oídos, la todo oídos, escuchaba y guardaba. ¿Qué más tendríamos? Y ponía por obra. ¿Qué más tendríamos que aprender de la Virgen que eso? Escuchaba, guardaba y ponía por obra. Recuerdan que ahí en el trasfondo está la mención, bendito el vientre que te parió y los senos que te amamantaron. No, bienaventurados más bien los que escuchan, hacen la voluntad o ponen por obra o edifican sobre la roca que es Cristo. Es que eso nos enseña María, una vida edificada siempre a los pies de su Hijo, escuchando su palabra, poniéndola por obra y obedeciendo y levantándose con prontitud a ir a donde la necesitaban, a donde sabía que tenía que estar. Y bendito el fruto de tu vientre, y de donde a mí hablábamos, que venga a mí a verme la madre de mi Señor, porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Solo con la expresión y el lenguaje salta de alegría a su esposo cuando usted le habla. Salta de alegría a su esposa. Entonces les decía, salta de gozo su esposo cuando usted le habla de alegría, o su esposa. O no transparentamos para nada esa manera de ser, de que estamos embarazados como María de la presencia de Dios, que Dios nos habita. En cuanto, miren que es muy lindo, dice, en cuanto, porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Todavía nos falta experimentar ese gozo y esa alegría que Dios trae a nuestra vida. Porque todavía todavía no creemos, no somos felices por lo que le va a decir enseguida Isabel a María. Porque todavía no creemos que se van a cumplir en nuestra vida lo que Dios nos ha dicho. Que el justo padecerá 2 días y al tercer día resucitará. Que las añadiduras son el trabajo, la comida, el empleo, el vestido, el alimento, todas esas cosas. Que solo hay un pan necesario. Todavía no creemos eso que nos ha hablado la palabra y nos hablaba todos estos días. Y todo lo que nos dice el Señor, lo que te ha dicho el Señor, todo lo que nos dice, quedémonos solo en el no tengas miedo y muertos de miedo. Y María es feliz y nos enseña que fue feliz a pesar de, acuerden, una espada atravesará tu corazón, pero a pesar de eso, bienaventurada y feliz. ¿Pero por qué? No solo por su fe, sino porque creyó que se cumplirían en su vida las cosas que le fueron dichas, las promesas que Dios le dijo. Y le va a decir Isabel, feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Muchachos y muchachas, creemos lo que escuchamos aquí cada 8 días, que no lo dice Chucho, lo dice el Señor. Y nos había dicho antes de empezar este texto, porque para Dios no hay nada imposible. Y María lo creyó. Es que estamos ante el encuentro, miren, es muy lindo. En María e Isabel estamos entre el encuentro del Antiguo Testamento, Juan Bautista, y el Nuevo Testamento. Estamos ante el cumplimiento de las promesas. Estamos ante que Juan Bautista reconoce ya desde el vientre, por María llena del Espíritu, que el que la habita, el Jesús, el Mesías, el que había de venir, al que dirá más adelante, no soy digno ni de desatarle las sandalias, ni de atarle las sandalias o desatárselas. El cumplimiento del Antiguo y el Nuevo. ¿Y qué dice eso? Por eso María se puso en marcha, o Isabel no era estéril. Igual que Ana, recuerden que en el trasfondo de estos cánticos, vamos a terminar con el cántico, está el canto de Ana por el profeta Samuel, que muchos discuten, hoy no vamos a hablar de eso, si el Magnificat lo decía era Isabel o fue copiado de Ana, tiene muchas citas del Antiguo Testamento. Lo importante es que es un himno de acción de gracias donde se revela la historia de la salvación que Dios ha escrito, está escribiendo y va a escribir en nuestra vida. Porque es que todos estamos llamados a partir de
el Dios que nos habita, de ese encuentro de ojos abiertos y de corazón palpitante con Jesús, a transformar nuestra vida en un magnífica, de un canto de alabanza y de acción de gracias. ¿Y de dónde va a salir esa alabanza y esa acción de gracias? Hombre, porque creemos que en nuestra vida, en nuestro país, en nuestros hijos, se van a cumplir las promesas que Dios nos ha dicho. Pero como no creemos, cuando uno no cree, lo coge el temor. ¿Oíste? ¿Vos crees que ese puente te pueda sostener? Yo no sé, no, mejor no paso. No atravesamos lo que el puente es Jesús. Dios nos va a visitar, ya nos visitó. En el vientre de María vienen las promesas de Dios cumplidas. Nos visita y es uno de los títulos lindos, es Pontífice, el puente que nos lleva a Dios. Pero hay que cruzarlo. Y para cruzarlo hay que dejar atrás todas nuestras bobadas y nuestra falta de fe y nuestra increencia y aprender de esta bienaventuranza de María, de estas dos, dice un teólogo, estas dos profetas del Nuevo Testamento, las primeras dos profetas del Nuevo Testamento, Isabel y María. Una estéril, la otra virgen. La actuación de Dios es impredecible, actúa como quiere. En un vientre estéril, muy difícil. En una virgen, imposible. Pero para Dios, nada de lo de tu vida y mi vida es imposible, nos dice hoy a través de María. Que viendo es imposible, creyó y se fue a visitar a Isabel, ya tiene 6 meses. Diría uno, yo no creo, pues está muy vieja y es estéril. Yo no voy a perder la ida hasta allá. Ve, ora un poquitico más, seguí asistiendo a comunidad. No, yo no creo, es estéril. Isabel es estéril, es que es imposible, ni Dios. Pues para Dios no hay nada imposible, nos enseña María. Virgen, engendró al Hijo de Dios, estéril, Ana, Isabel, y en embarazo, ya de edad avanzada. Cuidado, Amparito. Entonces miren, para Dios no hay nada imposible. Para Dios absolutamente todo es posible. Entonces no dudemos y que nos digan también, bienaventurados y felices. ¿Por qué? Porque creemos que se van a cumplir en nuestra vida las cosas que fueron dichas de parte de Dios. Y respondió María, y dijo María, viene el Magníficat. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso, santo es su nombre. María siempre supo ocupar el lugar que le correspondía. ¿Por qué me llamarán bienaventuradas? Porque yo llevaba en el vientre, no, por lo que ha hecho cosas grandes en mí, el poderoso, es por lo que Dios ha hecho en mí. Por eso María es lo que es, por lo que Dios ha hecho en ella. Y es muy lindo porque dice, ha mirado la humildad de su esclava. Y nos remite allá al Antiguo Testamento cuando bien vista tengo la esclavitud a que te tienen sometidos los egipcios. Y voy a bajar en persona y voy a ir a liberarte. Y llamando a su Hijo Jesucristo para liberarnos a todos de todas estas situaciones de nuestra vida. Ha mirado, vuelve la mirada de Dios hoy a posarse en todas nuestras crisis, angustias, enfermedades y debilidades. ¿Y qué va a hacer? Cosas grandes en nosotros como hizo en María. Y por eso surge desde el corazón ya una quejadera, sino un canto de ¿qué? De acción de gracias y de alabanza. Escuchémoslo con atención. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. María, jovencita, virgen, despreciada y soltera. Ana, Isabel, perdón, vieja y estéril. Y sin embargo, Dios pone su mirada y realiza lo posible donde humanamente nosotros creemos que es imposible. Y de ahí surge el canto de acción y de alabanza de gracias. Por eso la primera parte del Magníficat es agradecimiento de María por lo que Dios ha hecho en ella, no por lo que ha hecho María. No por lo que ha hecho María. Y por eso la llaman bienaventuradas, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Es muy lindo y todavía no nos damos cuenta que Dios no mira nuestro pecado, nuestra debilidad, sino que tiene puesta su mirada en su misericordia, en su bondad, y dice de generación en generación, no se agota. El Dios de los perdones, su misericordia es eterna, para siempre nos visita y pone su mirada en nuestra pequeñez,
en nuestra fragilidad, en nuestra limitación, en nuestra tristeza, en nuestra enfermedad. La misericordia, poner el corazón en la misericordia de nosotros. Recuerden que el trono de la misericordia de Dios es nuestra miseria y nuestro pecado. Y su misericordia alcanza, no se agota. No se agota, pero creemos que en medio de nuestras misericordias, en nuestras miserias, el misericordioso pone su trono. Nos visita, nos sana, nos perdona, nos consuela, nos levanta y nos llama por nombre propio. Y experimentaremos haciendo esto la bienaventuranza, porque creemos que se cumplen y creemos que Dios ha hecho cosas en nosotros. Y ya viene la segunda parte y dice, desplegó la fuerza de su brazo, siempre actuando. Siempre actuando, el brazo de Dios, la actuación de Dios. Creemos que en nuestra realidad ya no está actuando. Siempre actúa, no se ha muerto. El Dios nuestro no es de muertos, es de vivos. El Dios no duerme ni dormita, el guardián de Israel. Sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros, como trabajó en la vida de María. Como María está ya asunta al lado de Dios Padre, diciéndonos esa dificultad. No es la última palabra, cada rato lo escuchamos, esto no lo sabemos de memoria y lo escuchamos. La última palabra en tu vida no la tiene esa enfermedad, esa muerte. Sí, yo creo que sí. No, es el 6º mes de embarazo de aquella que llamaban estéril. Porque para Dios no hay nada imposible, porque para Dios todo es posible. ¿Crees esto?, nos preguntaría hoy el Señor. Y la Virgen nos diría, ¿crees esto? ¿Crees esto? Su brazo sigue actuando. Dispersó, y ya nos va a hablar de cómo Jesús vino a trastocar, a transmutar, a cambiar los valores de este mundo. Está adelantándose, decía un padre, casi 30 años a la actuación de su hijo en este canto inspirado por el Espíritu. Está diciendo lo que el Señor va a hacer. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Mire todo lo que quiere hacer en nuestro corazón el Señor. O usted y yo no somos soberbios. Diga que no. Diga que no. Soberbio, la soberbia, que es lo que nos aleja de Dios, nos aleja de los demás hermanos. Dispersó a los soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos, colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Mire, Dios quiere, Jesús quiere, habitando en nuestro interior, cambiar todas nuestras realidades. Pero uno no lo deja, porque no le cree, porque no lo deja, no se deja embarazar de la palabra para dar la luz y hacer lo que esa palabra nos pide, porque no la escucha. María, la toda oído. Es que la fe viene por la escucha. ¿Y María es la mujer de qué? De la fe, la creyente a toda prueba. Y nos vamos por otras ramas y otras cosas por allá todas extrañas. Que interceda y nos ayude a tener esa fe, a que nos digan los todo oídos, porque escuchamos, guardamos y ponemos por obra. Y es muy lindo porque dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los pobres los auxilió. ¿El pobre cuál es? El que reconoce la profunda necesidad de Dios en su vida. Y a los ricos vino a decirles lo mismo que le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes. Los despidió sin nada, porque no son todas esas realidades los que van a producir lo que se produjo aquí. Con solo oír la voz, el niño saltó de gozo en mi vientre. Es que el gozo definitivo, la alegría definitiva de nuestra vida es Jesús, alegría de los hombres. Es la presencia de Dios en mi corazón habitándome. Es yo mismo engendrando esa palabra y dando la luz cuando vaya, cuando evangelice, cuando dialogue en mi casa, cuando hable a mis hijos, cuando hable a mi familia. Que es muy difícil, pero por eso tenemos que aprender de María. Cuando dice, repito, hagan lo que Él les dice, es eso. Déjense embarazar de la palabra de Dios y denla a luz. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Tantas cosas tendríamos que decir, tantas enseñanzas de María, tantas enseñanzas y tanto de mariología, que es correcto, que es bien visto, que es bien hecho,
pero por dónde es, por el lado que es, por el lado que es. Recuperemos la auténtica Mariología, pedía Pío VI y el Concilio Vaticano II. Cerremos nuestros ojos y hagamos nuevamente un acto de fe en la presencia del Señor y pidámosle hoy a María que nos ayude como ella a guardar la palabra de Dios y a ponerla por obra. ¿Y qué es lo que va a pasar? Creyendo en esas promesas, que esa bienaventuranza, que no es solo para María, se va a cumplir con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hogar, nuestro país y el mundo entero, porque estamos seguros de que se van a cumplir en esta historia de salvación que Dios está escribiendo lo que Él prometió, lo que Él prometió. Que antiguamente y de muchas maneras habló Dios a su pueblo por medio de los profetas, pero en la plenitud de los tiempos nos está hablando a través de Jesucristo. Se cumple la promesa, una doncella está encinta. Para los que andaban en tinieblas va a brillar una gran luz, la luz del Señor. No estamos abandonados. María siempre estuvo rodeada de su comunidad, siempre orando, siempre perseverando y siempre sirviendo. Que a ejemplo de ella, ante la escucha de la palabra nos levantemos, nos pongamos en camino y a donde vayamos llevemos la presencia viva de Jesús resucitado en nuestra manera de hablar, de mirar, de visitar, de acoger, y que a ejemplo tuyo, Madre Santa, nuestro lenguaje se transforme como tú lo hiciste en un Magnificat, en un canto de alabanza y de acción de gracias, porque a veces solo abrimos nuestra boca para quejarnos lo que nunca hiciste, siempre agradeciendo y alabando al Señor a pesar de el drama, la huida, el destierro, el sufrimiento y la pobreza. Y por eso fue que fuiste bienaventurada y feliz, porque creíste que en medio de esas realidades nunca estabas solas, tu Hijo actuaba y Dios Padre siempre te acompañaba. Ayúdanos a tener esa certeza que tuviste, de que tu Padre, tu Hijo siempre nos acompañan, actúan y se manifiestan en nuestra vida, transformando ese lenguaje del esclavo en el lenguaje de los hijos libres de Dios. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Y a ti te pedimos, María, que siempre, siempre ante la acción del Espíritu y la escucha de la palabra, podamos decir y hacer como tú: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.